Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tener tú también compasión de un compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Indudablemente, este pasaje del Evangelio es muy conocido y hace un tiempo, no muy lejos, ¿no? Ya lo habíamos comentado, si no recuerdo mal. Pero siempre hay un ángulo nuevo, o puede haberlo, ¿no? Una forma nueva de verlo, una nueva luz. Así es la palabra de Dios. Siempre, a veces la meditamos, vemos algo, otras veces vemos otras cosas. Bueno, ante todo lo que hay que decir es en esta parábola que el Señor le presenta a Pedro, los suyos, la proporción, habría que mencionar la proporción de las deudas. Entre lo que le debe el primer súbdito al rey, fijémonos, es una cifra muy grande, son nada menos que 10.000 talentos, y lo que el otro le debe al primero. La proporción es de 1 a 500.000. O sea, el primero le debe al rey 500.000 veces más que el segundo le debe a él. Bueno, eso indica la gran desproporción entre la deuda que tenemos con Dios, en realidad es una deuda infinita, y la que otros puedan tener con nosotros. Ahí apunta todo, ¿no? Ahora, este tema, este domingo, ese gran tema del perdón, que viene perfilándose desde la primera lectura. Sí, porque la primera lectura es la del eclesiástico. ¿Y qué dice? Dice: el vengativo sufrirá la venganza del Señor, advirtiendo además que llevará cuenta exacta de sus pecados. Al vengativo el Señor le va a llevar cuenta exacta de sus pecados. Dios es misericordioso y exige de nosotros misericordia. Y al que no es misericordioso, al vengativo, le va a pedir cuenta exacta de sus pecados. Y exhorta: perdona la ofensa a tu prójimo y tus pecados te serán perdonados. Esto que conocemos, porque nos lo va a decir Jesucristo, ya estaba presente en la antigua alianza. Curiosamente dice luego: cuando reces, tus pecados te serán perdonados. ¿Cómo decir que la oración no es oída hasta que no se perdone? Entonces sí será oída, porque los pecados serán perdonados. Incluso dice: si alguien no se compadece de su semejante,
¿cómo pide perdón por sus propios pecados? O sea, ¿cómo pretende que se le perdone? Y luego sigue con un serio llamado a la reflexión. Cuando dice, piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel a los mandamientos. La decrepitud, la vejez, te hace pensar a cuántas cosas inútiles se les prestó atención. Cuando lo que queda es lo esencial, lo importante, lo que te llevas, es decir, lo que deberás presentarle a Dios. Y aunque no es la advertencia acerca de un juicio final, de eso no está hablando, como sí lo es la parábola del Señor, en la que incluso hay que decir también que en esa parábola se delinea, se muestra o va implícita la existencia del purgatorio. ¿Por qué? Porque al que no perdonan, el que no tiene piedad del otro, deberá ese pagar toda su deuda hasta el último céntimo. ¿Y dónde se paga? En el purgatorio. Bueno, termina el pasaje del libro sapiencial del Eclesiástico con un consejo sabio. Pasa por alto la ofensa. Uno podría decir, y eso es cierto, que hay ofensas y ofensas. Y a veces, más que la ofensa que cometen contra uno, hiere más la ofensa hecha a una persona muy amada. Por ejemplo, la ofensa que se le hace a un hijo. Esa ofensa toca a la madre. Y con cuánto dolor lo sufre la madre. Y eso también nos lleva a pensar el sufrimiento de María ante las ofensas hechas a su hijo. Bueno, hace poco lo recordábamos en la memoria a Nuestra Señora de los Dolores. Ahora, es de absurdo egoísmo pedir perdón al Señor por las ofensas que le hicimos y al mismo tiempo cerrar el corazón, quizás escudados detrás de alegados derechos, de reclamo de cierta justicia. Una cosa es la justicia humana por la que el ofensor deberá pagar, no hay duda, y eso hace la convivencia, ¿no? Y otra es reclamarla como venganza personal, que se haga justicia. Es como decir al otro también, me la vas a pagar. Yo después le pido al Señor, que se haga justicia. Pero eso me está cerrando a mí el corazón al perdón. A veces la gente lo sabe, dice, yo no voy a perdonar. Y sabe que ahí se está condenando. Por eso, perdonar al otro significa deponer las almas con que se lo quiere matar. ¿Y cuáles son esas armas que se debe depositar a los pies de nuestro Señor? Esas armas que no se han de usar. ¿Cuáles son? Son las armas del odio, de la venganza, incluso del rencor. El odio daña al otro, pero también me daña a mí. Si yo odio, el daño me lo hago yo también. Quien vive odiando no vive en paz. Es un arma que mata al otro y me mata a mí. Se podría concluir que quien pide a Dios perdón por sus pecados y no perdona las deudas. ¿Se acuerdan algunos cómo se rezaba antes el Padre Nuestro? Bueno, que es la traducción exacta del latín, ¿no? Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora fue cambiado por ofensa. Bueno, entonces, que no perdona las deudas, ese corazón no es capaz de contrición, de dolor por sus propios pecados. Y si no hay verdadero arrepentimiento, ¿cómo puede haber absolución de esos pecados? Entonces, más que rechazo de parte de Dios, quien no perdona, en cierto modo, se autoexcluye del perdón. A ver, si rechaza ser misericordioso, entonces no se ve a sí mismo en sus miserias. Y siendo así, no se lamenta de sus pecados. Los pasa por alto. Nos dice el Señor, como a Pedro, no pongas límite a tu misericordia. Piensa en toda tu miseria. 7 veces, pregunta Pedro,
7 es el número de la plenitud, por eso le dice 7, ¿no? Para los judíos, en la Biblia, el número 7 es el número de la plenitud. O sea, siempre debo perdonar en toda circunstancia. Y Jesús, más que confirmarle, absolutiza el perdón, porque le está diciendo absolutamente siempre, no hay excepciones y no pongas límites. Como el salmista, el salmo de hoy, bendigamos al Señor nuestro Dios y no olvidemos sus beneficios. Él perdona todas nuestras culpas y cura todas nuestras enfermedades. Él rescata nuestra vida de la fosa y nos colma de gracia y de ternura. Qué bonito. Bueno, ahora me dirán, sí, todo eso está bien, pero ¿cómo se hace para perdonar? ¿Cómo cuando grande es la herida? Hay heridas que están sangrando de años y toda una vida. Cuando nos hieren continuamente, ¿cómo se hace? Una cosa es perdonar y otras, hay que decirlo también, es preservarse, ¿no? Perdono y me preservo, es decir, no pongo la cabeza para que me golpeen. Si siempre me están golpeando, ¿cómo hago? Entonces tengo que preservarme y también evitar toda ocasión próxima de pecado. Pero el perdón lo tengo que dar. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, pidiendo la gracia. Contemplando al crucificado, contemplando la Eucaristía y luego pidiendo la gracia. Y Él la da. ¿Por qué? Porque el Señor no pide imposibles. Algo puede parecer imposible, pero deja de serlo cuando Dios te concede la gracia. O sea, no nos pide nada que no esté dispuesto a darnos. ¿Odias? ¿Estás lleno de rencor, de heridas por las ofensas que has padecido? Ponte ante su mirada, míralo a Él, míralo a Él. Deja de mirar tus heridas, deja de mirar al otro. Y deja que su amor penetre en tu pecho, ese amor que irradia desde la Eucaristía. Mira cómo cubre tu miseria con su mano misericordiosa, con su manto de misericordia. Por sus heridas somos sanados de las nuestras. Esas heridas, las de Cristo, están allí. Son sus llagas gloriosas, las que le mostró a Tomás y Tomás tocó. Y tú ante el Santísimo las estás tocando. Y Él obra el prodigio de transformar tu corazón herido y petrificado en uno de carne que perdona. Sí, es así. Y te sugiero cómo hacerlo. Pues, bueno, ¿cómo hago? Ponte ante un Jesús crucificado o ante la Eucaristía expuesta en una custodia, o bien ante un sagrario y dile al Señor, Señor Jesús, porque tú me amas, porque tú padeciste y moriste en la cruz por mí y por todos nosotros pecadores. Porque tú me lo pides, renuncio a la venganza, renuncio al odio, renuncio al rencor. Y en tu nombre perdono a... Y ahí tienes que poner el nombre. Y si son varios, a cada uno perdonarlo. No es un perdón así genérico, sino un perdón personal. Y luego di, te ruego que perdones a este mismo que tú has perdonado, ¿no? Y que a mí me perdones y que nos bendigas. Que te bendiga a ti y bendiga al ofensor. Tú le das a Jesús la voluntad de perdonar y Él te dará el don del perdón del corazón. No lo dudes. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.